Hola, esta es la primera parte de la lección número 36 del curso de álgebra avanzada. En la lección anterior estábamos viendo ejemplos de aplicación de lo que conocemos como el teorema de los ceros racionales de un polinomio. Y el último tipo de problema que estábamos viendo era uno en donde nos pedían, por ejemplo, que demostráramos que la raíz cuadrada de 3 era un número irracional. Y lo que hicimos fue que buscamos una ecuación polinómica que tuviera a la raíz cuadrada de 3 como solución. Y una vez teníamos esta ecuación polinómica, entonces buscamos los posibles ceros racionales de esa ecuación polinómica y salieron que eran estos, el 3, el 1, el negativo 3 y el 1. Y como la raíz cuadrada de 3, entonces, que es solución de la ecuación, no está entre las posibles soluciones racionales, pues eso quiere decir que efectivamente ese número raíz cuadrada de 3 es un número irracional. Y aquí tenemos este sexto y último ejemplo de la aplicación de ese teorema de los ceros racionales de un polinomio y el segundo de este tipo, ¿verdad? En donde nos piden también que demostremos que un número, específicamente este número raíz cuadrada de 2/3 menos la raíz cúbica de 6, es un número irracional. Bueno, primero vamos a buscar una ecuación polinómica que contenga ese número como solución. Y eso lo hacíamos igualando ese número que nos daban a una variable x. Y entonces procedíamos a eliminar los radicales, ¿verdad? Fíjense que primeramente tenemos que eliminar esa raíz cuadrada y por un teorema que aprendimos en el álgebra intermedia, esa raíz cuadrada yo la logro eliminar elevando al cuadrado esa raíz cuadrada. Así que si llevo al cuadrado este número, como ese número es igual a este, pues por sustitución tenemos que elevar también este número al cuadrado. Así que tenemos que x cuadrado será igual a, y efectivamente al cuadrado de esa raíz cuadrada se elimina la raíz cuadrada y queda lo que está dentro. Sale radicando la 2/3 menos la raíz cúbica de 6. Y ahora para eliminar esa raíz cúbica de 6 transponemos ese término al lado izquierdo, ¿verdad? Y tendremos raíz cúbica de 6 es igual a este binomio que nos queda ahora acá, 2/3, y transponemos este x cuadrado al lado derecho, ¿verdad? Menos x cuadrado. Y ahora para eliminar esa raíz cúbica de 6 volvemos a aplicar este mismo teorema, que cuadramos la raíz cuadrada y se eliminaba la raíz cuadrada. Pues ahora aplicamos ese teorema otra vez, ubicamos esa raíz cúbica y sale el 6 sin la raíz cúbica. Y claro, como esto es igual a esto, si yo cubico esto, es lo mismo por sustitución ubicar esto que está acá. Como hemos dicho, en el lado izquierdo nos va a quedar ese 6 y en el lado derecho tenemos que cubicar ese binomio. ¿Cómo se cubicaba un binomio? Pues recuerden, primeramente cubicamos este primer término, ¿verdad? Cubicar el 2/3 era el 2 al cubo que es 8 y el 3 al cubo que es 27. Después se cuadraba este primer término y se multiplicaba por el segundo y lo que viene entonces por 3. Al cuadrar este da 4 novenos. Al multiplicarlo por esto da negativo, 4 novenos x cuadrado, y al multiplicarlo por 3, el 3 cancela con el 9 de 4 novenos y nos queda 4/3 por x cuadrado, ¿verdad? Y negativo, claro. Luego se cuadraba el segundo término, que era positivo, x a la 4, ¿verdad? Se multiplica por el primero y lo quedé por 3. Así que como hemos dicho, al cuadrar esto tenemos x a la 4, se multiplica por esto tendremos 2/3 x a la 4 y al multiplicar por 3, el 3 cancela con el 3 del 2/3 y nos queda 2/3 x a la 4. Un 2, perdón, porque el 3 canceló 2x a la 4. Y finalmente ubicamos el negativo x cuadrado, que da negativo x a la, y al multiplicar 2 por 3 da 6. Y ahora fíjense que tenemos una ecuación fraccionaria, porque tiene esta fracción que está aquí. La convertimos de manera que no tenga fracciones, multiplicando precisamente por el mínimo denominador común que haya entre los denominadores que contiene esa ecuación fraccionaria, que es el 27, la única cosa es que multiplicamos por 27 en ambos lados de la ecuación, ¿verdad? Y 6 por 27, si usted hace esa multiplicación, da 162. 8 sobre 27 por 27, el 27 cancela y nos queda precisamente el 8. Al multiplicar menos 4/3 por 27, el 3 cancela con el 27, aquí nos tenemos 9. 9 por menos 4 menos 36x cuadrado. Al multiplicar 2 por 27, 54, claro, con la x a la cuarta. Y finalmente al multiplicar el menos x a la 6 por 27 menos 27, x a la 6. Y entonces ahora transponemos todo al lado izquierdo para tener la ecuación polinómica que nos resulte en forma estándar o canónica, ¿verdad? Este término, que es el que tiene grado más alto, lo pasamos primero al lado izquierdo, positivo 27x a la 6. Este que tiene x a la 4 pasamos acá, menos 54x a la 4. Este que tiene x cuadrado pasamos acá, más 36x cuadrado. Y entonces tenemos este 162 y el menos 8 que lo ponemos allá, pues menos 8 más el 162 que está allá. Así que nos queda 27x a la 6 menos 54x a la 4 más 36x cuadrado. Y al combinar menos 8 más 162 da positivo y 162 menos 8 es 154. Y dice que eso es igual a 0. Pues esa es una ecuación polinómica, ¿verdad?, que tiene a ese número precisamente como solución. Muy bien. Entonces, si yo considero los posibles ceros racionales de ese polinomio, o sea, las posibles soluciones racionales de ese polinomio, tienen que tener esta forma. P sobre Q, donde la P, recuerde que es factor del término constante, que es 154,
y la Q es factor del 27, ¿verdad? Que es el coeficiente del término con grado más alto, ¿verdad? Así que los factores de 154 usted los decide, los de 27 también los decidimos. En los apuntes aparecen, ¿verdad?, cuáles son todos los factores de 154, todos los factores de 27. Y después, para decidir todos los posibles soluciones racionales de esa ecuación, tiene que dividir esos factores de 154 entre esos factores de 27 y va a tener una lista bastante larga que aparecen, como les repito, en los apuntes de este tema del curso, ¿verdad? Y entonces usted podrá encontrar que entre esos posibles soluciones racionales de esa ecuación no aparece este número. Por lo tanto, si ese número, que es solución de esa ecuación que tenemos aquí, no está entre las posibles soluciones racionales, quiere decir que ese número es irracional. Y eso es lo que queríamos demostrar, ¿okay? Bueno, vamos a ver este teorema que se llama de las cotas de los ceros de un polinomio. Recuerde que ya estudiamos las cotas de los ceros de un polinomio. ¿Qué era eso? Bueno, cuando usted estaba buscando las posibles soluciones racionales, podía tratar uno de los posibles ceros racionales, ¿verdad?, del polinomio, y haciendo la división sintética encontraba que si el número que usted estaba tratando era positivo y todos los números que estaban en la tercera fila eran mayores que 0, ahora veremos que no tienen que ser mayores que 0, pueden ser algunos de ellos mayores o iguales que 0, entonces ese número no era lo que sea una cota superior de ese polinomio, ¿verdad? Y eso significaba que usted no tenía que tratar ningún otro número real mayor a él, porque ese número era la cota superior de esas de las soluciones o de los ceros de ese polinomio. Si acaso el número que usted está investigando a ver si era un cero de un polinomio o si una solución de una ecuación era negativo, y el primer, los términos que aparecen en la tercera fila del esquema de división sintética alternan en signos, entonces eso quiere decir que ese número negativo que usted investigó es una cota inferior de los ceros de ese polinomio o de las soluciones de la ecuación que esté resolviendo, ¿verdad? Y eso significa que usted no tiene que preocuparse por números menores que esa cota inferior para chequear a ver si son ceros, porque no van a poder ser ceros del polinomio o soluciones de la ecuación que esté tratando de resolver. Bueno, pues este teorema lo formaliza y vamos a demostrarlo, ¿verdad? El teorema dice así, empieza diciendo si P de X es A sub n por X a la n más A sub n menos 1 por X a la n menos 1 por A sub n menos 2 por X a la n menos 2, y así seguimos sumando hasta llegar a A sub 1 por X más A sub 0, es un polinomio de grado n, ¿verdad? Miro aquí, mayor o igual que 1, con coeficientes reales y con A sub n, o sea, el coeficiente numérico del término con grado más alto siendo positivo. Si en la división sintética de ese polinomio P de X entre X menos n, ¿dónde? Acá, seguimos aquí. ¿Dónde? R es un número real positivo mayor que 0 y ocurre y claro fijo, ocurre lo siguiente. Primero, R aquí es un número real fijo, aquí es que podemos indicar, que ese número R, si ese número R es mayor que 0, sí, y los coeficientes del cociente obtenido no son negativos. Fíjense que en los ejemplos el ejemplo que discutí para ilustrar lo que es una cuota superior de los ceros de un polinomio, todos los números que daban en la tercera fila eran positivos, ¿verdad? Pero el teorema dice que no tienen que ser todos positivos, sino los coeficientes del cociente no pueden ser negativos, o sea, pues tienen que ser positivos o pudieran ser cero. Y el residuo E, ese sí, y el residuo E
es mayor que 0, es positivo, entonces ese número R mayor que 0, ¿no?, real, constante, será una cota superior de los ceros del polinomio que tenemos, que es el orden llamado P de X. Segundo, si R es menor que 0, o sea, ese número que estamos restándole a la X al efectuar esa división sintética, si ese número es negativo, ¿verdad? Y los signos del coeficiente de los coeficientes del cociente obtenido al término en signo y el residuo obtenido no es 0, o sea, puede ser que sea positivo, puede ser que sea negativo, dependiendo de cómo he ido alternando los signos. Entonces ese número R negativo será una cota inferior de los ceros de ese polinomio que tenemos, que es P de X. ¿Okay? Bueno, voy a hacer la demostración del primero. La demostración del segundo se deja como un ejercicio, ¿okay?, que lo verán ustedes en los problemitas de práctica correspondientes a esta sección en el tema de teoría de ecuaciones del curso, ¿verdad? La demostración del primero. Bueno, por el algoritmo de la división, al dividir P de X entre ese binomio X menos N, al dividir P de X entre X menos R, obtenemos que ese polinomio P de X será igual a X menos R por el residuo, el cociente, perdón, único que se obtiene, más el residuo único que se obtiene, que recuerde que es una constante en estos casos, ¿verdad?, donde U de X es el cociente y R es la constante, que es el residuo. Bueno, por hipótesis, los coeficientes de Q de X, de ese cociente que vamos a obtener, no son negativos. O sea, pueden ser que sean positivos o pueden que sean iguales a 0. ¿Okay? No son negativos. ¿Okay? Pueden que sean positivos o iguales que 0. Y lo otro punto es que el residuo, ¿verdad?, que el residuo es mayor que 0. Bueno, considere a un número S mayor que R, ¿okay?, mayor que ese R que se le está restando a la X en ese binomio entre el cual estamos dividiendo P de X, ¿verdad?
como entonces, si este número es mayor que este, por la definición de cuándo es que un número es mayor que otro, la resta del primero menos el más pequeño va a ser un número positivo, o sea, va a ser mayor que 0. Y como R es mayor que 0 por la ley transitiva, de las desigualdades, ese número S, que dice que es mayor que R, si es mayor que 0, pues ese también va a ser mayor que 0. Luego, si evaluamos P de S, ¿ven? Sustituyendo en 1 esta ecuación que tenemos aquí, ¿verdad? Obtenemos lo siguiente, que P de S será igual a S menos R, ¿verdad? Donde quiera que aparezca X, ponemos S menos R, por Q de S más R, ¿verdad? Ahora, como los coeficientes de Q de X no son negativos, ¿sabes? Lo mismo por aquí, ¿verdad? No son negativos. Entonces, Q de S, esto que tenemos aquí, ¿verdad? Pues fíjese, recuerden que ese también es positivo, ¿verdad? Por lo que hemos indicado aquí, ese es positivo. Pues si yo sustituyo ese número S en este polinomio que tiene coeficientes positivos, pues los coeficientes positivos de Q por esos números S que es positivo, al yo sustituirlo por la X en ese polinomio, pues a lo mejor habrá que le valor cierta potencia, ¿verdad? Dependiendo del exponente de la X en ese polinomio Q de X, dará positivo, y entonces la multiplicación de esos positivos por ese positivo es positivo, y la suma de esos términos que son positivos dará positivo. O sea que por las leyes de clausura de la multiplicación y de la suma en los números reales, Q de S va a ser positivo, ¿verdad? Q de S será positivo debido a las leyes de clausura de la multiplicación y de la suma en los reales positivos, pues son los números que estamos agregando en ese caso, ¿verdad? Al sustituir en Q de S. Muy bien. Luego, mira lo que tenemos. Tenemos que S menos R, aquí hemos encontrado que es mayor que 0. Tenemos que Q de S puede ser mayor o igual que 0, ¿verdad? Va a ser mayor o igual que 0, perdónenme, porque recuerde que los coeficientes de Q de S pueden que sean 0, ¿verdad? Bien, y entonces también la R es mayor que 0. Así que fíjense, si este es mayor que 0 y esto es mayor o igual que 0, este producto puede ser que sea mayor o igual que 0. Pero si es un número mayor o igual que 0 sumado a un número mayor que 0, definitivamente este número que hay acá, que es el resultado de esa suma, ¿verdad? De este número, repetimos, mayor que 0, este número que es mayor o igual que 0 y este número que es mayor que 0, va a ser positivo, va a ser mayor que 0. En consecuencia, P de S será mayor que 0 también. Es decir, que P, ese polinomio que nos daban en el teorema, ¿verdad? Evaluado en ese número S, que es mayor que ese número R, va a ser, no puede ser 0, porque va a ser mayor que 0. Es decir, S no es 0 de el polinomio P de X. Así que fíjense que efectivamente, si usted tiene un número R con esas características y coge un número mayor que R, las soluciones mayores que R, los números, perdón, mayores que R no van a ser soluciones o ceros de ese polinomio, ¿verdad que eso? Porque nos dio mayor que 0. Y eso es lo que quiere decir que R es una cota superior de los ceros de ese polinomio.
si él cumple con esas características que dice el teorema y que habíamos visto en unos ejemplos, ¿verdad? En un ejemplo en particular, entonces cualquier número que sea mayor que él no puede ser cero del polinomio. Efectivamente, como nos dijo que PDS es mayor que cero, no es cero, así que ese no puede ser cero de ese polinomio P de X. Cualquier número mayor que R, si es que R es la cota superior, porque tiene esas características. Bueno, como les indiqué, la segunda parte, ¿verdad?, del teorema que aparece aquí se demuestra en forma parecida y se deja como ejercicio de práctica en su problemita, ¿ok? Bueno, vamos a ver entonces este otro teorema, ¿ok? De hecho, con eso terminamos este tópico de los ceros racionales de un polinomio y las cotas de los ceros de un polinomio, ¿verdad? Fíjense que probamos ese teorema de los ceros racionales de un polinomio, vimos ejemplos en donde apreciamos lo que era una cota superior y la cota inferior del polinomio, también vimos en otro ejemplo de los ceros de un polinomio, y aquí probamos, ¿verdad?, la parte de cuando es que ocurre una cota superior de los ceros de un polinomio. Bien, vamos a ver entonces este otro tópico que se conoce como la regla de signos de Descartes. La regla de signos de Descartes. Y como todos los teoremas anteriores, esas reglas, esos teoremas, en particular ese que vamos a llamar, cuando lo veamos, la regla de signos de Descartes, nos va a ayudar a simplificar el proceso de solución de ecuaciones polinómicas de grado mayores de 2. ¿Okay? Bueno, vamos a empezar con este teorema que se llama de los negativos de los ceros de un polinomio. Teorema de los negativos de los ceros de un polinomio. Y dice así: sea P de X un polinomio con grado de ese polinomio siendo n mayor o igual que 1, mayor o igual que 1, y sean R sub 1, R sub 2, R sub 3, etc. hasta llegar a R sub n, sus n's, tal vez diferentes, ¿verdad? Ceros, ¿sí?, reales. Entonces, el polinomio P de negativo X, ¿verdad?, tiene ceros que son los negativos de los ceros del polinomio original. Negativo R sub 1, negativo R sub 2, negativo R sub 3, etc. hasta llegar a negativo R sub 1. ¿Okay? Muy bien, vamos a la demostración de este teorema. Bueno, dice que P de X, ese polinomio, es un polinomio de grado n, así que tiene que tener esta forma, ¿verdad? Esta forma que k sub n por x a la n, más a sub n menos 1 por x a la n menos 1, más a sub n menos 2 por x a la n menos 2, más, y así seguimos hasta llegar a sub 1 por x, y más el término constante a sub 0. ¿Okay? Bueno, se cambia esa sea, ¿verdad? P de X es eso. Como, por hipótesis, R sub 1, R sub 2, R sub 3, etcétera, hasta llegar a R sub n, son ceros de ese polinomio P de X, entonces, por el teorema de factorización,
¿Cómo podemos escribir ese polinomio P de X? Pues recuerda lo que es el teorema de factorización, ¿verdad? P de X, cualquier polinomio se puede escribir como A sub n, el coeficiente numérico del término de grado mayor en el polinomio multiplicado por X menos cada una de esos ceros de ese polinomio, ¿verdad? A sub n por X menos R sub 1 por X menos R sub 2 por X menos R sub 3. Así seguimos multiplicando hasta llegar a multiplicar por X menos R sub n. ¿Okay? Bien. Luego, ¿qué será P de negativo X? Bueno, vamos al teorema, a la fórmula del polinomio P de X, que está dada aquí en forma factorizada por el teorema de factorización. Y donde quiera que aparezca X, ponemos negativo X. Así que será A sub n por negativo X menos R sub 1 por negativo X menos R sub 2 por negativo X menos R sub 3. Y así seguimos hasta multiplicar A por negativo X menos R sub n. ¿Okay?